ADN que viene la mitad del padre y la mitad de la madre. Entonces son dos historias evolutivas que se pueden estudiar. La mayoría de estudios evolutivos se basan en el ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque es un ADN que se conserva mucho mejor que el ADN nuclear. Es decir, la tasa de mutación en un ADN mitocondrial es mucho más rápida que la del nuclear. Entonces podemos ver en el pasado la historia evolutiva en el ADN mitocondrial de mejor manera. Es fácil también de extraerlo y es mucho más fácil de estudiarlo que el nuclear, porque en el nuclear se nos mezclan las dos historias de los dos linajes. En cambio en el mitocondrial es mucho más fácil, y es por eso que la mayoría de estudios que ustedes van a comenzar a leer o ya han leído mucho, se usa muchísimo el ADN mitocondrial. Entonces la mayoría de los estudios que voy a presentar se basan en ADN mitocondrial. La extracción del ADN se puede hacer de varias partes del animal. Se puede extraer de la sangre, de las plumas, de tejido, se extraen de saliva, hasta de excrementos se ha logrado extraer ADN, y se ha logrado también encontrar ciertas relaciones. Por ejemplo, en Norteamérica se colecta excrementos de puma y se puede hasta encontrar estudios simplemente con los excrementos. Hay ADN en el excremento de los animales, que es por comprobar. Y una vez que se hace la extracción del ADN, lo que hacemos es, vamos a hacer una reacción de cadena. Vamos a encontrar dentro de todo el ADN hay muchos genes o marcadores que se les llaman, que son los que vamos a extraer y vamos a leer el código genético. Y para ello hacemos una reacción que se llama el PCR, y usamos estos, son los primers, que es una secuencia que lee una parte del gen mitocondrial, y es el que vamos a usar para el análisis que les voy a explicar a continuación. Muchos de estos marcadores o genes son genes que son conservados, es decir, que son genes que se encuentran en los insectos, en plantas, en los vertebrados. Y eso es lo interesante. Si tenemos un gen que es el mismo que está en un invertebrado o está en un ave y un reptil, podemos comparar esos tres y podemos ver cuáles son las diferencias que existen en estas tres especies, y podemos comenzar a encontrar relaciones, cuáles son más emparentadas, cuáles están menos emparentadas. Y es por eso que la gente trata de escoger genes que son más conservados para poder tener una idea mucho más sencilla de las relaciones. Y el resultado final es justamente la secuencia de este marcador. Y ustedes saben, las cuatro bases del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Entonces vamos a leer la historia evolutiva basada en esos cuatro veces, que es el código genético. ¿Cómo hacemos estas comparaciones? ¿Cómo creamos un árbol filogenético, que es un poco el objetivo final cuando uno hace ese estudio o la extracción de ADN? Entonces lo que queremos hacer principalmente es comparar, como les decía, la secuencia ya sea de varios individuos. Podemos hacer la secuencia de todos los genes que están aquí, podemos comparar uno de cada otro, podemos comparar la de los genes de aquí con las iguanas de Galápagos, podemos comparar el mío con el chimpancé, y podemos ver un poco en esos genes que son conservados cuántas diferencias existen en las letras que les mencioné. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a alinear la secuencia de, en este caso, el individuo número 1, y este es su código genético. Esta secuencia se puede llamar haplotipo o clado. Es una terminología que se utiliza. Ponemos la misma secuencia, el mismo gen, pero de un individuo diferente, y vamos a comparar las bases. Aquí tenemos que ya en la tercera base hay una diferencia. Se ha reemplazado la letra G con la letra A en este individuo. Y así seguimos viendo, y vemos que existe otro tipo de mutación, que en lugar de ser una T tenemos una A. Entonces, la manera de cómo se representa esto es, en un árbol filogenético, es el individuo número 1, que es nuestro clado haplotipo inicial, se diferencia del individuo número 2 por dos bases. Entonces esta distancia que existe entre el 1 y el 2 está representado por esta rama que existe aquí. Ahora tenemos un tercer individuo que no tiene esta diferencia, pero es parecido al 1, entonces va a estar más cercano al individuo número 1, pero presenta una primera diferencia que ninguno, ni 2, ni 1 tiene. Entonces tiene una diferencia entre este y tiene dos diferencias. Entonces ese individuo se lo coloca de esta manera. Entonces de esta manera comenzamos a reconstruir las relaciones que existen entre los individuos, y al final del estudio lo que tenemos es un árbol filogenético. Entonces, como les digo, cada impar de las bases son mutaciones. Es decir, de una generación a otra, una de las bases, por medio del proceso de mitosis, se da una lectura errónea y se
reemplaza las bases de diferente manera. Y ese tipo de diferencias son las que estamos representando en un árbol, cada rama. Entonces la distancia pequeña va a ser la diferencia de una base, las distancias más grandes van a ser de dos bases, o la rama va a ser más grande. Entonces, como les digo, las especies más emparentadas van a tener menos diferencias y las especies más lejanas van a tener más diferencias. Entonces, podemos decir que la especie 1 y 3 son más emparentadas que la especie número 2. Y eso también se puede ver porque las ramas que están más a la base o más a la raíz del árbol son las especies que son las más diferentes. Entonces, esto es un ejemplo así muy general de lo que les estaba diciendo. Entonces, los humanos con los mamíferos estamos más emparentados que estamos, por ejemplo, con las aves y con los reptiles. De igual manera, las aves, los reptiles y ciertos dinosaurios, los rojos son los que son extintos. En este caso, vemos que ese grupo es más emparentado que los ambos. De igual manera, podemos ver que las especies que están más en la base del árbol, como los tiburones y los peces, son bien diferentes que el resto y se conocen también como que son un poco más viejos. O sea, las especies que están más cerca de las hojas son especies que se evolucionaron mucho más rápido, peces obviamente que se siguieron. No quiere decir que las especies han estado muchísimo más tiempo en la Tierra. Entonces, como les digo, otro término que quiero introducir es el grupo monofilético. Un grupo monofilético es simplemente la relación que existe entre dos clados. Por ejemplo, humanos y mamíferos somos monofiléticos en relación a este dinosaurio. Los pájaros de estos dinosaurios son un grupo monofilético, es decir, que si uno une a la base de la rama, compartimos un ancestro común. Eso es lo que quiere decir un grupo monofilético. Nosotros compartimos un ancestro común con los monos, entonces somos un grupo monofilético con ellos. No somos un grupo monofilético con las aves. Ahora, compartimos un ancestro común. Aquí tenemos un grupo monofilético. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un grupo monofilético de aves, nos estamos refiriendo al momento en que tenemos el último ancestro común entre estos grupos. Eso es importante porque nos da a entender un poco también cuántas colonizaciones, por ejemplo, cuántas relaciones existen entre otros grupos. Ahora, otra cosa interesante que podemos obtener de los árboles filogenéticos es un poco tener un aspecto temporal. Sabemos que muchas de las mutaciones cambian relativamente de una manera constante. Es debatible esto y es algo que hay mucho debate al respecto. Lo que quiere decir que en cierto tiempo, 1 millón de años, 2 millones de años, podemos estimar cuántas mutaciones pueden haber. Y se ha estimado que, por ejemplo, en 1 millón de años por linaje, por sitio, hay un número de 0.01 sustituciones. Es decir, que en 1 millón de años, en cada sitio, o sea, cada una de las letras que hemos visto, hay una probabilidad de que se sustituyan en un 0,01. Y eso es lo que se llama la regla del 2%. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Si es que tenemos un árbol filogenético en el cual sabemos cuántas mutaciones han habido, podemos hacer una regla de 3 y podemos tener cuándo fue que esa especie se abrió o se divergió o tiene una mutación diferente de su ancestro. Y esto lo que nos va a servir es para entender un poco, poner en un aspecto temporal. Eso es lo que se llama una calibración. Vamos a calibrar las secuencias y podemos saber cuándo es que esta especie se abrió de su ancestro común, cuándo es que esta especie llegó a estas islas, hace cuánto tiempo los humanos nos hemos diferenciado de los monos. Entonces, eso es muy interesante y esto es un ejemplo que les doy acá. Esto es un árbol que ya ha sido calibrado. Es el mismo árbol que pudimos ver anteriormente, tenemos relaciones filogenéticas entre ellos. Por ejemplo, todo este grupo rojo es un grupo monofilético, este grupo púrpura es monofilético, todos tienen un mismo ancestro común. Pero ahora, las ramas, la distancia de las ramas que antes, les decía, corresponden a un cambio de una base, ahora la rama es proporcional a tiempo. Si tenemos 10 bases que se cambian entre los dos, podemos ya calibrar y decir, bueno, esta distancia de 10 bases corresponde a 1 millón de años. Entonces, lo que ya podemos ver aquí, y aquí tenemos una escala de tiempo, en el cual nos vamos desde el presente hacia el pasado. Pero lo que estamos haciendo con toda la información genética es inferir el pasado. Estamos viendo hacia atrás. No podemos saber lo que va a pasar después de las especies, pero podemos ver cómo es que llegaron acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, del presente, vemos hacia la raíz del árbol, y podemos ver aquí, pueden ver 2.4 millones de años en el Pleistoceno, cuando habían las glaciaciones.
5.3 millones de años en el Pleistoceno, y podemos ir viendo cada uno de los nodos que nos interesan. O sea, a qué rato esta especie, o el ancestro de esta especie, se especió en todo eso. Bueno, esto pasó hace 20 millones de años. Entonces, hace 20 millones, ¿qué pasó? En el Mioceno, tal vez los continentes se comenzaron a abrir, y estas son especies de Sudamérica y estas son especies de África. Entonces, ahora podemos tener ya un aspecto temporal para entender de mejor manera qué es lo que está diciéndonos la información genética. Entonces, nos fuimos de un aspecto de diferencia de bases a tener ya un árbol que nos dice información de tiempo, es decir, hace cuánto tiempo ese tipo de divergencias ocurrieron. Y esto es importante si es que queremos entender un poco qué pasa aquí en Galápagos. Sabemos ya la edad de muchas de las islas, sabemos hace cuánto tiempo la isla más joven salió, sabemos hace cuánto tiempo la isla más vieja se sumergió, y con eso podemos entender un poco hace cuánto tiempo fueron que llegaron las aves. ¿Llegaron todas al mismo tiempo? ¿Llegaron a diferentes estadios?